quiero hablar sobre el poder de la palabra, ya que en la Escritura, desde el principio hasta el fin, vemos cómo a través de la palabra se pueden dar tantas cosas. Primeramente en el plano espiritual, para luego evidenciarlas en un plano físico. Cuando vamos nosotros a la Escritura, nos damos cuenta que todo lo que está plasmado en ella simplemente es la voluntad del Señor expresada en letra. La palabra viene a ser esa voluntad del Padre que se evidencia a lo ancho y lo largo de la Escritura para mostrarnos qué hay en el Señor y qué espera el Señor de nosotros. ¿Cuál es el propósito por el cual fuimos creados? ¿Cuál es el propósito por el cual el Señor estableció todo? Cuando vemos no solamente la tierra y todo lo que hay en ella, sino también al hombre, el cual el Señor hizo, creó y formó a su imagen y semejanza, vemos que tiene que haber algo totalmente diferente, porque vemos toda la creación, y toda la creación es evidente que la palabra establece y dijo Adonai, pero cuando viene a crear al ser humano, dice hagamos al hombre imagen y semejanza, dice luego e hizo conforme a la palabra, y luego más adelante establece y formó al hombre. Mientras que toda la creación siempre vemos que y dijo, cuando toca al ser humano, utiliza tres expresiones para poder manifestar precisamente la creación de un ser hecho a imagen y semejante del Padre, a imagen y semejanza del Eterno. Por ello, la importancia que tiene la palabra, el poder creativo que hay en ella, y de allí la expresión vará, traer de aquello que no existe a la existencia. No es crear algo en base a lo que podemos ver, sino traer algo que nunca ha existido y que ahora sale a luz. Muchas veces nosotros cuando vamos a originar algo, de alguna forma tenemos una idea o tenemos más o menos la forma de qué es lo que vamos a hacer, porque o hemos visto o alguien nos ha explicado viendo algo lo que se pudiera lograr. Pero en este caso la expresión vará es poder crear algo que nunca ha existido. Entonces vemos que en el Eterno toda palabra que sale tiene ese poder creativo de traer algo a la existencia. Sin embargo, si nosotros somos hechos a su imagen y semejanza, ¿hasta qué punto en nosotros hay también ese poder creativo? Eso de traer cosas a la existencia y de esa manera poder cumplir nuestro rol. Cuando vamos nosotros a la Escritura, cuando revisamos la palabra del Señor con detenimiento, nos damos cuenta que todo lo que creó el Señor no solamente es perfecto, sino que tiene un propósito. Y a veces no hemos entendido la grandeza del propósito de todo aquello que el Señor fue creando en función de que este ser creado a su imagen y semejanza pudiera sojuzgar, pudiera ejercer autoridad, dominio sobre toda esa creación. Por lo tanto, la creación fue hecha sujeta a este ser que viene a ser un representante del Padre. Por ende, el hombre cuando actuaba en aquel momento, cada acción que hacía o cada acto que ejercía, simplemente mostraba la gloria, la presencia del Señor. Cada acto, cada palabra simplemente revelaba la grandeza del Padre en medio de toda la creación. Dice la misma Escritura que toda la creación glorifica al Eterno y muestra sus maravillas. El grave problema es que el hombre dejó de honrar al Creador para
honrar y servir más bien a la creación. Y ahí es uno de los grandes males que nosotros tenemos. Pero más allá de todo eso, todo este planeta, todo este mundo fue creado bajo una condición en la cual se pudiera experimentar la gloria del Padre. Fue creado bajo unas condiciones en las cuales la presencia del Señor se viera en evidencia, se manifestara, y de esa forma poder palpar esa gloria del Padre. Que de alguna manera lo celestial y lo terrenal pudiera ser como uno, y de esa forma convivir, cohabitar. Y así lo celestial, y que es lo espiritual, y lo terrenal, ser uno en un solo propósito, porque no hay algo que lo separe, sino que todo es parte de un conjunto, todo está íntimamente relacionado, todo está dentro de un plan. Es como meter todo dentro de una esfera, y cada acto que se hace en lo celestial repercute en lo terrenal, y todo lo que se hace en lo terrenal repercute en lo celestial. Y eso trajo que el Padre pudiera mostrarse, que el Padre pudiera hablar y tratar cara a cara con este ser creado en su imagen y semejanza, y de esta forma poder manifestar toda su soberanía. Así que era natural palpar, percibir, no solamente en el plano espiritual, sino en el físico, la gloria del Señor. Pero el hombre cometió una transgresión, falló, faltó, y eso trajo como consecuencia que la gloria del Señor, que la presencia del Señor se retirara. De alguna manera nos independizamos en Adán, hubo una ruptura y trajo como consecuencia que el hombre de ahora en adelante empieza a tomar decisiones bajo su criterio, en medio de la orfandad, en medio del vacío que esto generó, y cómo poder acertar tomando decisiones en el alma que no tiene la capacidad para hacer cosas que eleven al ser humano espiritualmente. Por lo tanto, en medio de este vacío, la gloria del Eterno se retira, y de alguna forma tiene que crear el Señor unas condiciones para que otra vez esa gloria se manifieste. Para ello, empieza a tratar con el hombre, al punto que una de las cosas que trajo como consecuencia es que el hombre podía vivir expuesto frente al Padre. Pero inmediatamente que hubo la ruptura, lo primero que hizo fue esconderse, fue cubrirse, fue taparse. De alguna forma, este mundo y este sistema quedó bajo esa condición. Este mundo y el sistema quedó bajo la condición que de alguna forma el Padre o la gloria del Padre viniera a ocultarse, viniera a esconderse. Y por lo tanto quedamos como que excluidos de poder disfrutar de esa presencia. Ahora hay unas nuevas condiciones y por lo tanto podemos experimentar algo totalmente diferente. ¿Qué dice la palabra en Proverbios capítulo 18, versículo 20 y 21? Dice la Escritura que del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Dice, se saciará del producto de sus labios. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. Y dice luego, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. En nosotros, por ser hechos a imagen y semejanza del Padre, en nuestros labios, hay un poder para crear condiciones. Cuando nosotros actuamos, no solamente actuamos y podemos afectar nuestra vida, sino que a través de nuestra acción podemos afectar a otros. No podemos pensar que nuestras acciones son aisladas, sino que el Señor nos creó y de alguna forma estamos todos conectados. Por lo tanto, lo que yo haga de alguna forma repercute sobre otro.
lo que yo diga de alguna forma afecta a otro, sea para bien o sea para mal. El asunto es que el Señor establece que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Yo voy a comer de aquello que yo mismo genere. O sea, yo voy a ser quien va a proveer en mi vida una serie de condiciones, sea para bien o sea para mal. Así como la gloria del Señor se retiró como consecuencia de un acto contrario al Padre, también la gloria del Señor se evidencia o se manifiesta por actos justos de los hombres. Una acción conforme a la Torá trae como consecuencia que a través de nuestras vidas la gente pueda ver la presencia del Señor. Pero también una acción contraria, nosotros estaríamos negándole, cerrándole al hombre que pudiera ver la presencia del Señor. Por lo tanto, lo que yo hago, lo que yo dejo de hacer, sí tiene un impacto. En mayor o menor proporción, pero hay un impacto. Y no solamente en mi vida, sino también en la vida de todos aquellos que me rodean. Por ello, la palabra nos advierte que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Dicen los sabios que de nuestro pueblo, que cada vez que nosotros declaramos una palabra, y esa está ajustada a la Torá, es como si abriéramos los cielos, y de esa forma hiciéramos que los recursos que traen esa palabra, de alguna forma, pudieran manifestarse. Pero también dice la Escritura, y en este caso los sabios la interpretan, que cuando nosotros declaramos algo que es contrario a la palabra, también creamos condiciones ya no favorables, sino contrarias, y de esta manera, entonces estamos generando un ambiente que en vez de ser propicio para nuestro desarrollo, más bien lo que va a generar es un daño en el cual en muchas ocasiones puede ser de una forma irreversible. La Escritura establece la expresión Vayejí. Por ejemplo, vemos en la palabra muchas veces que dice la Biblia Vayomer en hebreo. Pero también vemos expresiones como Vayejí. Vayejí traduce como y será. O sea, cuando a veces vemos en la Escritura que el Señor dice, lo que aparece en la palabra es la expresión hebrea Vayejí. Vayejí. Y será. ¿Qué es lo que está haciendo? Que la palabra que está saliendo está creando la condición para traer algo a luz. Por ejemplo, recordamos el caso del Mesías con la higuera. El Mesías dio una palabra, Vayejí, y será. Ahí creó una condición. ¿Qué fue lo que declaró sobre ella? Muerte. En el momento que la dijo, creó una condición, y luego se vieron los resultados de la declaración. En el momento creó una condición, y después se vieron los resultados. Por lo tanto, siempre es visto que toda palabra que sale del hombre siempre causa un impacto, sea para bien o para mal, y por lo tanto debemos cuidar nuestros labios. De hecho, hay una expresión muy común que sale en los cuentos que siempre se oye, ¿no? Cuando se dice abracadabra. Y esa expresión abracadabra es una expresión aramea. Abra traduce como y será, y cadabra traduce como yo lo establezca. Por lo tanto, abracadabra en arameo traduce y será como yo diga. Eso es una expresión aramea, abracadabra, que va a ser como yo lo pienso, como yo lo digo. Y es una expresión aramea. Entonces, cuando nosotros vemos en la Escritura Vayejí, no solamente es decir algo, sino que con lo que estamos diciendo queremos establecer, queremos crear una condición.
queremos de alguna forma que algo surja. Por ejemplo, vemos cómo Adonai se revela por su palabra y de esa forma creó, vará todo. O sea, cuando el Eterno establece en la Escritura Vayehi, simplemente está creando las condiciones para que se generen cosas. Nosotros a través de nuestras acciones generamos una condición. Por ejemplo, cuando nosotros estamos ministrando, cuando se está ministrando, el que está ministrando, con lo que está diciendo, está creando una condición. Porque el que está ministrando está creando la condición de que todo lo que está diciendo glorifica, exalta al Padre, y como está en línea con la palabra, creamos la condición de un ambiente espiritual propicio para poder ver la presencia del Eterno, para poder experimentar la presencia del Eterno. Pero esa presencia, así como la podemos experimentar en un momento dado a través de la palabra, que por eso es que todo lo que está en los salmos y todo esto son cantos, y muchas veces lo que aparece en la Torá, por eso se canta dentro de la sinagoga, es para siempre tenerla fresca y de esa manera poder expresar constantemente una expresión o algo que está en la Escritura. Si nosotros siempre repetimos una palabra, se hace a veces como tedioso, porque siempre se está como que repitiendo lo mismo. Pero si lo que decimos nosotros lo cantamos, le colocamos instrumentos, le colocamos una forma, la armamos, la estructuramos, entonces ahora cantada no nos va a afectar para mal, no nos va a cansar, sino que al contrario, más bien queda como que marcada. De allí las bendiciones que hacemos nosotros, por el fruto de la vid, por el pan, el Shema, todo esto es cantado precisamente para crear esas condiciones, de que siempre lo tengamos presente y de alguna forma crear un ambiente donde reine el Shalom del Eterno. Y de esta forma poder crear las condiciones para que la visitación sea evidente en ese día. Por lo tanto, siempre el Señor se revela por su palabra y de esa forma crea todo. Por eso es que vemos en la Escritura, en la creación, siempre vamos a ver que dice, y dijo el Eterno, y dijo el Eterno, y dijo el Eterno, e inmediatamente que aparece y dijo, vemos cómo se evidencia o se materializa o se hace carne algo. Todo lo que está en la Escritura se materializó luego de que el Eterno creó una condición por la palabra que reveló. Por ejemplo, Vayedaber Hashem le Moshe lemor, Adonai le habló a Moisés diciendo, dice Adonai le habló diciendo. Para nosotros pudiera ser como redundar. Si le habló es obvio que le dijo. Pero cuando dice le habló diciendo, es que lo que le habló no es cualquier cosa, sino que vino acompañada de una palabra que crea una condición. Y esa condición es que cuando nosotros oímos, guardamos y la ponemos por obra, lo que Vayadaber Hashem le Moshe lemor estableció, también viene sobre nuestras vidas. O sea, cuando Adonai le habló a Moisés diciendo X cosa, creó unas condiciones favorables a Moisés. Pero cuando nosotros atendemos la voz del Eterno, de alguna manera Adonai le habló, y en este caso a nosotros, diciendo, estamos viendo lo mismo. Vayedaber Hashem le, el nombre nosotros, lemor. O sea, Adonai nos habló diciendo. Cuando nosotros leemos la Escritura y vemos algo que se revela, es que Adonai nos está hablando. Y eso que se está revelando y lo ponemos por obra, estamos activando el mismo principio dentro del plano espiritual, como en los días cuando Vayadaber Hashem le Moshe lemor. Es lo mismo. Por eso es que cuando nosotros vemos en Hechos que dicen que los gentiles vayan a la sinagoga, porque ahí tiene quien predique a Moisés, simplemente están creando las condiciones para que la persona que va a la sinagoga, al oír la palabra, quede impactado y pueda caminar de la misma forma como quedó impactado Moshe cuando la palabra se le dio y de la misma forma que él caminó. ¿Ok?
Entonces simplemente está creando condiciones. La palabra trae cosas a la existencia. Por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Cuando vemos nosotros acá, miren bien, entonces dijo Vayají, Adonai, pudiéramos a veces también, cuando hablan de decir, también traducen como Vayomer. Entonces dijo Adonai, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, el Eterno dijo, y en el momento que dice, hace. Y dice luego, y creó Adonai, Bará, primero establece, dijo, ¿qué es lo que dijo? Hagamos una acción. Esa acción trajo como resultado la creación por parte del Eterno del hombre a su imagen, a imagen de Adonai, los creó. Varón y hembra los creó. Y dice luego, y los bendijo Adonai, y vuelve otra vez, y les dijo, ¿a quién les dijo? Le está diciendo al varón y a la hembra, que están siendo creados a su imagen y semejanza. ¿Qué fue lo que les dijo? Les dijo, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves, en los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso fue lo que les dijo al varón y a la hembra que creó. ¿Ok? Que son hechos a imagen y semejanza. Pero cuando nosotros vemos la escritura, todavía el Señor no había formado a Adán, ni Eva había salido de la costilla, porque eso viene después. Por lo tanto, si todavía en el capítulo 1 no está, porque eso es en el capítulo 2, y el Eterno les dijo al varón y a la hembra, les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla, señorear. Si todavía no están formados, ¿a quién se los dijo? Entonces, ¿qué es lo que establecen? Que cuando el Eterno dijo eso, cuando dijo Adonai, lo que es el Neshama y el Nefesh del hombre está establecido. Lo que no hay es un cuerpo donde habite todo esto. Por eso cuando dice, creó Adonai al hombre a su imagen, a imagen de Adonai lo creó, varón y hembra los creó, está hablando no solamente del Neshama, sino de su Nefesh, de su alma y de su hombre interior. A su alma y a su hombre interior les dijo, se creó la condición de que cuando fueran formados, ya dentro de sí está la instrucción para que caminen dentro de estas líneas. Sin estar todavía establecido, ya dentro de nosotros estaba una dirección, estaba una palabra revelada. Y por lo tanto el hombre, al ser formado, simplemente iba a actuar en base a lo que estaba tallado, sellado, marcado dentro de su ser. Cuando el hombre entonces es formado de la tierra, ahí para hacer el cuerpo, basar, entonces crea al hombre y luego del hombre extrae a la mujer. Pero ya aquí estaban hechos y ya habían sido creados. Porque dice, hagamos, y después dice, y los creó. Pero todavía no están, físicamente no. Pero al decir la palabra, creó las condiciones de que a pesar de que el hombre no está en el plano espiritual, ya el hombre tiene el dominio, el derecho legal de hacer todas las cosas que aparecen acá cuando el Eterno los bendice y les dice, fructificados, multiplicados, todo eso. Sin que el hombre esté, ya dentro de sí está el derecho legal por parte del Padre, cuando le dice y crea las condiciones en lo espiritual de que todo esté bajo el dominio y el control del hombre. Por lo tanto, cuando es formado, simplemente iba a poner en práctica lo que ya previamente había sido establecido y había sido tallado dentro de sí. Dentro de Génesis o Breshit, viendo todo lo que establece la Escritura en el capítulo 1 al final y luego en el 2, versículo 1 al 3, la palabra, leámosla en español, dice,
el sexto día fueron completados los cielos y la tierra y todo su contenido. Entonces ya está todo hecho, porque dice los cielos y la tierra y todo su contenido. Dice, Adonai completó en el séptimo día su labor que había hecho. Y cesó, corrigiendo la expresión reposó, en el séptimo día de toda su labor que había hecho. Adonai bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él cesó de toda su labor que Adonai había creado, y dice al final, para hacer. Cuando nosotros lo leemos en español, de pronto no nos dice mucho, pero cuando nosotros vamos a hebreo y dice la palabra Vaibarech Elohim et, que esto lo voy a explicar después, et, este artículo, Yon Ashevi Baikadesh Oto Kibo Shabbat Mikol Belachto Asher Bara Elohim Lasot, este para hacer, es que el Eterno cesó lo que a él le corresponde, y ahora el hombre, creado en su imagen y semejanza, debe trabajar en función de perfeccionar lo perfecto. Así como lo oyeron, perfeccionar lo perfecto. El Eterno creó todo perfecto, pero el hombre sigue trabajando en elevarlo mucho más y seguirlo perfeccionando. Por lo tanto, el Eterno cesó su labor, y nosotros que somos creados imagen y semejanza, cuando en nosotros colocó el poder de sojuzgar y de señorear, simplemente nos delegó a nosotros el derecho de seguir creando, de seguir laborando, de seguir haciendo en pro de todo lo que es el plan. Ya yo he cesado para hacer, ya yo cesé para que ahora el que fue hecho a imagen y semejanza haga las cosas como yo las vengo haciendo. O sea, nosotros con nuestras acciones, con nuestras palabras, terminamos de construir este mundo. Y a través de lo que nosotros construimos, simplemente manifestamos la presencia del Padre. Con nuestras acciones, con nuestras palabras, simplemente estamos mostrando al Señor. Con mis actos, yo a alguien le muestro al Señor, o con mis acciones, yo a alguien le niego al Señor, se lo oculto. De allí la palabra olam, mundo, y la palabra alan, como que ocultar. O sea, el mundo, luego de la caída en Adán, quedó en unas condiciones en que de forma natural el mundo oculta, esconde al Señor. El mundo quedó en unas condiciones que de manera natural nos está ocultando al Señor día a día. El deber ser de nosotros, en base a lo que dice Génesis, es trabajar en función de hacer que el mundo cambie y nosotros más bien mostrar la presencia del Señor. Porque condiciones normales, el mundo siempre lo va a ocultar. Este sistema niega la posibilidad de que el hombre pueda ver al Señor, al punto que dice la palabra que el príncipe de este mundo ha colocado un velo para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Nuestro deber ser es cambiar a través de las palabras que emitimos conforme a la voluntad del Padre para crear condiciones en las cuales la gente pueda ver al Señor, pueda ver la presencia del Señor. El Señor empezó a trabajar, creó todo, y luego de crearlo todo, nos dejó a nosotros el trabajo de que siempre estemos creando las condiciones para que su presencia siempre esté manifiesta. El Señor creó todo perfecto, y nosotros tenemos la responsabilidad de perfeccionarlo mientras que mostramos siempre la presencia del Señor en esta tierra. Lo perfecto seguirá siendo perfecto siempre y cuando a través de nuestras acciones mostremos la gloria del Señor. Eso es lo que hace que lo perfecto se siga perfeccionando, o sea, lo perfecto se mantenga en esa condición y no cambie.
El asunto es que con la caída de Adán, en vez del hombre hacer que esa gloria siguiera, de que el hombre siguiera mostrando la presencia del Señor con el acto de Adán, lo que hizo fue esconder, hacer que la gloria del Señor se fuera al exilio. Lo que hizo fue ocultar la presencia del Señor, y el mundo quedó que en su condición normal es esconder al Padre, es esconder su presencia. Por lo tanto, el deber ser de nosotros como hijos y como embajadores de un reino es que a través de las acciones que vienen como consecuencia de la palabra implantada en nuestro ser, podamos mostrar la presencia del Señor. Podamos mostrarla. Por eso, cuando estamos ministrando, cuando estamos enseñando, cuando se está cantando o haciendo cualquier cosa que tiene que ver con lo que establece la Torá, lo que estamos haciendo es mostrándole a la persona quién es el Señor. Yo le estoy mostrando dónde es que está el Padre. Yo le estoy mostrando la presencia del Señor. Yo estoy haciendo que las condiciones se empiecen a crear y de esta forma la gloria se manifieste y este mundo que esconde al Padre sea impactado por nuestras acciones y empecemos a ver más bien la presencia del Señor. El asunto es que todas las condiciones son contrarias. Nosotros día a día tenemos que luchar en contra de un sistema. El sistema no nos ayuda a que la gloria del Señor se manifieste, sino que más bien la oculta y trae como consecuencia de que el ser humano se vea como si estuviera luchando contra el viento, como que lo que estamos haciendo es un imposible, como que el plan es una utopía, como que lo que estamos es viviendo un espejismo de que jamás vamos a ver esa gloria como en los días del templo, o esa gloria, esa presencia del Señor que dice, se paseaba en el huerto. El mundo nos ha hecho creer que eso es un espejismo, que eso es una fantasía, que somos unos ilusos en creer que eso puede ser. Pero la palabra nos demuestra que no es ningún espejismo ni una fantasía, sino que si nosotros estamos convencidos, que si nosotros estamos entendidos, el poder que hay en nosotros cuando fuimos creados a su imagen y semejanza y nos dijo que sojuzguemos y señoreemos, simplemente cuando estamos ejerciendo ese derecho legal, esa autoridad, entonces nosotros estamos haciendo, o sea, estamos extendiendo el reino de los cielos, estamos mostrando la presencia del Señor, estamos quitando el velo, todo aquello que impide que la gente pueda palpar, ver al Señor a través de las acciones. Por eso es que era tan delicado y es tan delicado a la hora de ministrar que todo lo que se hace siempre tiene que ser conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque un acto diferente a la Escritura, en vez de mostrar al Padre, estaríamos reflejando un lado que es contrario a la Escritura y diferente al Señor, y estar creando algo que sí sería un espejismo. Y eso es lo que crea la religión. La Torá establece que todo sacrificio tiene que ser en el templo. Un sacrificio fuera del templo era visto como un acto de maldad. Era visto como sheker, una falsedad, un engaño. Y por lo tanto, como es una falsedad, un engaño, el Señor corta a la persona que está presentando eso por estar haciendo algo que es diferente a la Torá. Sin embargo, cuando vemos nosotros en la Escritura, por el engaño y por querer hacer algo fuera de lo que el Eterno demandaba, precisamente a Saúl le costó el reino. Nadab y Abiú murieron. Usa quiso tocar el arca y murió, porque hicieron algo fuera de lo que el Eterno tenía establecido. Y lo delicado de esto es poder hacer las cosas como el Señor las establece, para poder seguir nosotros creando, seguir nosotros construyendo, seguir nosotros afectando este mundo,
para que entonces la gente pueda ver la gloria del Señor. ¿Qué sucedió? Que en un momento dado el pueblo creó algo totalmente diferente a lo que el Señor había establecido. Y el Señor tuvo que levantar un hombre para hacer que el pueblo quitara la mirada de lo que el mismo pueblo creó y volteara el rostro hacia el Eterno. Entonces Elías retó a los Baales y presentó un sacrificio fuera del templo, a pesar de que la Torá establece que fuera del templo todo lo que se hiciera traía castigo. ¿Por qué el Eterno, el Santo bendito sea, permitió que Elías sacrificara fuera del templo cuando estaba prohibido? Y Nadab y Abiú, Usa, Saúl, todos estos fueron cortados simplemente porque cometieron también un error. Si a eso vamos, Saúl quiso presentarlo mejor. Si a eso vamos, Usa tenía una buena intención, como la tenía Elías. Pero ¿por qué Usa sí muere y Nadab y Abiú muere y Elías no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué si Elías violentó la Torá, a él se le premió, mientras que Usa violentó la Torá y él murió? ¿Por qué Saúl violentó la Torá y murió cuando la buena intención era dejarlo mejor para presentarlo al Señor en el altar, no fuera de él? Mientras que Elías presentó una ofrenda fuera del altar y el Señor respaldó a Elías. ¿Por qué no respaldó a Saúl? Porque cuando nosotros vemos la Escritura nos damos cuenta que no es aquello que nosotros hacemos lo que cuenta para el Señor, sino que cuando nosotros podemos hacer algo donde nosotros menguemos para que simplemente seamos un instrumento para mostrar la presencia del Eterno, eso es lo que cuenta. A diferencia del mundo, ¿qué hace el artista? El artista se monta una plataforma para que lo vean. El artista se monta una plataforma para recibir el aplauso, para recibir gloria, para que el hombre ponga la mirada en el que se está presentando y pueda ver en él o un gran cantante o un gran músico. Y de eso se alimenta el artista. El artista se alimenta en su ego, en su alma, de lo que el hombre le está proporcionando. Y eso lo hace sentir bien, porque vive de lo que el mundo le da. A diferencia del creyente, del Hijo del Eterno, nosotros no buscamos que el hombre nos vea. Nosotros buscamos que la presencia del Señor se manifieste y el hombre vea al Señor. Y por lo tanto no nos vea a nosotros. Porque en el momento que nos vea a nosotros, entonces estamos equivocados. En el momento que nos ven a nosotros, estamos cometiendo el error que cometió Nimrod. Levantemos esta torre para que nos recuerden, vamos a hacernos un nombre. El artista se hace un nombre, nosotros no. Nosotros glorificamos ya un nombre. Yo no vengo a que la gente me venga a glorificar. Yo vengo a que la gente glorifique al Señor porque yo soy un instrumento. El asunto es que para ser efectivo, el instrumento tiene que menguar para que entonces el Señor sea el que se glorifique. Y pongan la mirada en el Padre y no en mí. Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Yo no puedo decir que yo soy un buen cantante, yo soy un buen instrumentista, porque si eso vamos, yo soy lo que soy, porque el Eterno me dio un don, porque el Eterno me dio un talento. Pero si el Eterno lo quita, ¿quién soy? Nada. Por lo tanto, yo no puedo jactarme de lo que yo estoy haciendo, porque no lo hago, porque es algo que nació en mí. Es algo que viene como consecuencia de lo que el Señor me impartió para que yo cumpliera un propósito. Y es que la gente a través de mí puedan ver al Señor y no a mí. Mientras que nosotros estamos trabajando en pro de que el mundo pueda ver al Señor, la gente está trabajando en pro que los vean a ellos. Y eso es un error. Por eso es que la religión
en el mundo convive, porque es creada por ella misma. Ella misma se paga y se da vuelto. Cuando nosotros asumimos que hay una cultura de reino y que esta cultura de reino es precisamente glorificar al rey, aquí lo que cuenta es la gloria del rey. Cuando las cosas suceden para bien, ¿quién recibe la gloria? El rey. Y cuando las cosas salen mal, ¿a quién critican? Al rey. Por lo tanto, para bien o para mal, lo que está en juego es el honor del rey. Cuando vemos a Elías haciendo el sacrificio, Elías no estaba buscando que lo reconocieran como un profeta. Elías lo que estaba buscando era que el pueblo se diera cuenta que se habían desviado y que tenían que buscar el Eterno. Por eso el reto es el sacrificio que sea aceptado y que sea respaldado. Ese va a ser el Señor de nosotros. Y por eso es que dice, ¿hasta cuándo ustedes claudican entre dos? O servimos al Señor o servimos a Baal, pero no podemos servir a dos señores. Nosotros debemos aprender a definir a quién vamos a servir. O servimos al Señor o nos servimos a nosotros mismos. Pero yo tengo que estar entendido para qué fui escogido. Porque ojo, cuando nosotros nos presentemos delante del Señor, no entramos al reino por un don o por un talento. Usted puede ser el hombre que saque más demonios en la tierra, y puede ser el hombre que profetice más en la tierra, y puede ser el hombre que sea más usado para andar en la tierra, y usted se queda afuera. Porque la palabra dice en Mateo 7, 21 al 23, Señor, en tu nombre profetizamos, sacamos demonios, sanamos a los enfermos. Y el Señor le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Porque no es el que dice Señor, Señor, es el que hace mi voluntad. En la palabra, en ninguna parte establece que nosotros entramos al reino por los dones y por los talentos. Porque el don y el talento simplemente estamos operando en algo que el Padre nos dio. Ahora lo que quiere ver el Padre es quién eres tú, no lo que yo te di, lo que eres tú. Y la Escritura dice que para entrar al reino no es por un don, pero sí es por santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. La palabra no dice sin un don nadie verá al Señor, sin un talento nadie verá al Señor. Porque el don te lo doy yo. El asunto es que lo que tú estás haciendo, operando, es un asunto que tiene que ver conmigo. Pero la santidad es la actitud que tú tienes, el deber ser o lo que tú quieres hacer en pro de honrarme y glorificarme a mí. Por lo tanto, en el momento que tú estás haciendo del don la plataforma para que el hombre te vea, te olvidaste de quién te dio el don. Te estás sirviendo a ti mismo y quedas fuera. A pesar de que lo que estás cantando, entre comillas, es para el Señor. Porque el asunto es que sea un don o sea un talento, la Escritura dice que eso es del Señor y después te lo va a quitar. Yo puedo ser maestro y la gente puede decir tremendo maestro, pero el asunto es que yo no entro al reino por ser un buen maestro, yo entro al reino por ser un buen hijo. Ahora, estando adentro, entonces ahí sí va a valer lo que es el don. Pero lo que te hace entrar y lo que perdimos nosotros fue una relación con un padre, por lo tanto lo que se ha de restaurar es la relación padre-hijo. Por eso, cuando el Señor viene a revertir nuestra condición y pasarlo de criatura a hijo a través de la justificación, lo que está estableciendo es que las condiciones sean otra vez como en Adán. Y eso es lo que tenía que revertirse. Y esa condición que tenía que revertirse y que tiene que revertirse es a través de los méritos del Mesías. Pero ahora todo justificado tiene un compromiso con el Padre. ¿Cuál es el compromiso? Mostrar a aquel que lo sacó de las tinieblas a luz. Por eso es que hoy lo que estamos viendo es un show desde el púlpito donde la gente está exponiendo un don y un talento. Por eso es que estamos viendo el desastre que hay. Pero eso es lo que existe, eso es lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque la gente está asumiendo que yo mismo me puedo constituir, cuando la palabra dice que quien constituye es el Señor. Y el Señor no puede constituir fuera de los principios.
Porque si hay alguien que va a estar sujeto a los principios, es el mismo Señor que colocó todo en orden. Porque todo lo que creó es perfecto, perfecto. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver la Escritura, si hay algo importante para nosotros, no es confiarnos en el don, porque nos puede jugar una mala pasada. Yo puedo estar ejerciendo el don y la presencia del Señor se fue hace tiempo, porque el don siempre va a operar, porque los llamados y los dones son irrevocables. El don, tú ves a la persona evangelizando y la gente se convierte. Tú ves a la persona profetizando y se puede cumplir. Tú ves enseñando y la gente está entendiendo, pero la presencia se fue. Porque la presencia tú la cultivas y la desarrollas día a día. El don no. El don te lo da el Eterno y ya está. Y lo que nosotros debemos procurar no es desarrollar el don, lo que tenemos que procurar es desarrollar la santidad. Porque en la medida que vamos desarrollando la santidad, nos vamos desconectando del mundo, nos vamos uniendo al Señor y con nuestras acciones entonces estamos haciendo que la presencia del Señor se manifieste. Por eso es que el Señor aceptó el sacrificio de Elías, porque Elías no estaba buscando algo para sí mismo. Él lo que estaba buscando es que el pueblo se volteara otra vez hacia el Señor, enderezara el camino y de esa forma corrigiera sus acciones y pudiera otra vez experimentar la gloria del Señor. Él lo que estaba haciendo es que ellos pudieran ver, palpar la presencia del Padre. Ese es el deber ser. Por eso es que cuando nosotros empezamos a ver todo lo que tiene que ver con el tabernáculo y con el templo, ¿qué es lo que más impactaba? La presencia del Señor. La presencia del Señor hacía que se dieran todas las cosas dentro de ese lugar. Todos los milagros y todo lo que era, simplemente por el hecho del Señor visitar y que su presencia se manifestara. Al punto que cuando su presencia se manifestaba, 10 milagros instantáneos se hacían en el templo. Pero en el momento en que esa Shekinah se fue, se retiró como consecuencia de las acciones del hombre, y eso trajo como resultado la destrucción del templo, simplemente la Shekinah se apartó. Nosotros somos los que estamos llamados ahora porque somos templo de que esa presencia descienda. Así como la presencia descendía sobre ese templo hecho de manos de hombre en el cual el Señor no habita, también nosotros tenemos que procurar que esa presencia descienda en nuestras vidas, que también es un templo. Y de esa forma poder experimentar una gloria tal que la gente pueda ver precisamente la presencia del Señor. No hay otra. Por lo tanto, aquí el punto importante no es qué tan bueno eres tú con el don. Aquí el punto importante, qué tan bueno eres tú como hijo. Es evidente que un don se lo va a dar el Señor a un hijo, pero lo que vamos a colocar frente a frente, cuando nos veamos la cara, no es el don. Eres tú como hijo. Porque cuando nos presentemos, ¿qué dice la palabra? Que salió el padre y dijo, ¿qué hace este que no está vestido de ropas de boda? No le preguntó, ¿qué hace este que no tiene un don? ¿O qué hace este que no tiene un talento? Nuestra condición de hijo es lo más importante y lo que tenemos que desarrollar, porque eso nos va a hacer que mantengamos los pies sobre la tierra y entendamos que nuestro deber ser es exaltar al Padre, porque eso fue lo que le preguntaron al Mesías, ¿qué es la vida eterna? ¿Y qué respondió el Mesías? Que conozcan al Padre, al único Señor verdadero. Nuestra realidad, nuestra verdad es que a pesar de que el mundo esconde la presencia del Señor, a pesar de que el sistema es contrario, a pesar de que nos pintan que eso es una fantasía, que eso es imposible, porque todo el mundo hace las cosas de una forma y nosotros queremos hacerla de otra, eso es mentira. La verdad es que sí podemos hacerlo. La verdad es que nosotros tenemos que luchar para que esa presencia descienda primero en nuestras vidas, para después impactar a otro. Por eso es que cuando se iba a encender la menorá, ¿con qué se encendía la menorá? ¿Con qué se encendía la menorá? Con el fuego del altar.
Pero el fuego del altar, ¿a quién representa? A uno. El fuego del altar representa a uno. Que tú estás muriendo allí y ese fuego es el que se toma para encender la menorá. Tú no puedes hacer que otro se encienda si primero tú no estás encendido. Tú no puedes hacer de que otro vea la presencia cuando tú no la ves. Lo primero es morir nosotros en el altar y con ese fuego encender la menorá. Primero nosotros tenemos que ver en nuestra vida que la presencia del Señor es algo palpable, tangible, real, para después poder mostrar la presencia a otro. Pero yo no puedo mostrar lo que yo no vivo. Yo no puedo mostrar lo que yo no experimento. Por eso es que David podía hacer todo lo que hacía. ¿Por qué? Porque él vivía una intimidad con el Señor día a día. Él podía estar con el Señor día a día y en el momento que iba a ministrar, lo que hacía es que la presencia se manifestaba. Pero previo a que se manifestara, ya Él estaba en la presencia, ya Él estaba en intimidad. Lo que iba a hacer era compartir esa presencia con otros y que otros pudieran verla. Y esa presencia era tal que entonces hasta Saúl, cuando era atormentado, dice que lo que lo atormentaba se iba. Ahora, ¿cómo podemos hacer que esa presencia se pueda manifestar? ¿Cómo podemos hacer que esa presencia se pueda dar? Los que estamos encargados de hacer que esa presencia se evidencie, dice la Escritura que tenemos que ser como uno. Porque mientras que estemos separados, es imposible que el Señor se pueda glorificar. Porque lo que demanda el Padre no solamente que estemos unidos, sino que estemos unánimes. Porque en el momento que todos estamos unánimes, quiere decir que todos estamos trabajando y todos tenemos la mirada puesta en lo mismo. Y al tener la mirada puesta en lo mismo, entonces el Señor se va a revelar, el Señor se va a mostrar. Y ahí entonces haremos que la presencia del Señor se manifieste. No podemos pensar en nuestros propios intereses, tenemos que pensar en el colectivo. Porque a diferencia del mundo que piensa, mi vida es mi vida y lo que yo hago no afecta a nadie, aquí sí. Lo que nosotros hacemos afecta a otro. Lo que yo hago para bien afecta a otro, pero lo que yo hago para mal afecta a otro. Mi comportamiento hace que ustedes avancen y mi comportamiento hace que ustedes se estanquen. Cuando Miriam habló de Moisés, ¿qué trajo como consecuencia? Que vino, creó unas condiciones en las cuales ella se enfermó, pero el pueblo siguió avanzando. ¿Qué trajo como consecuencia? El pueblo se estancó y hasta que ella no retornó, no pudieron avanzar. ¿Se acuerdan el caso de Pinjas? Cuando agarró la lanza y atravesó los dos hombres, ¿qué sucedió? Habían unos que estaban haciendo algo y desató mortandad sobre todo el pueblo. Y hasta que no mataron a estos dos, no cesó lo que estaba sucediendo. Entonces en el mundo la gente piensa, oye, pero es que es mi vida y yo tengo derecho a vivirla como yo quiero y tienen que respetarme así. Eso es una realidad. Pero nosotros tenemos otra concepción de la vida. Y es el hecho que lo que yo hago sí repercute sobre mi hermano. Y lo que él hace repercute sobre mí. Por eso es que la palabra establece que dentro del pueblo del Eterno, unos con otros son custodios. ¿No han visto nunca la Parashá Saf? El verdadero fuego. ¿Qué es lo que trae como consecuencia? La única manera que tú presentes tu fuego es que te des cuenta y que garantices que los otros también lo tienen encendido. Porque esta es una carrera que no se corre sola. Esto es una carrera que se corre en equipo, aunque parezca mentira y tengamos que rendir cuenta solo. Pero una cosa es la cuenta que rendimos solo y otra cosa es cómo corremos la carrera. Y corriendo la carrera, la palabra establece que debemos entender que todos nosotros somos un solo cuerpo. Nosotros no salimos de la casa y primero sale el tronco y después va a salir una pierna, después va saliendo un brazo. Sale todo el cuerpo. De la misma forma es el pueblo del Eterno. O sea, nosotros tenemos que trabajar en función de que cada día podamos ser no más unidos, sino más unánimes. A mí me tiene que doler, me tiene que sentir
lo que otro pueda estar padeciendo porque de alguna forma me afecta. Pero también me gozo con lo que otro le pueda estar afectando porque es para bien. Por eso es que la palabra establece que el Mesías lloró. Porque él se gozó con los que se gozaron, pero lloró con los que lloraban. Porque estaba entendiendo que son uno. Lamentablemente el mundo nos vendió la idea de que tenemos que ser egoístas y pensar en nosotros. Y que mi vida es mi vida, indistintamente los demás, y que yo no tengo que rendirle cuenta a los demás. Pero en este sentido no es así. En este sentido es como si yo estuviera amarrado, saco un mecate y amarro otro, un mecate y amarro otro, un mecate y amarro otro y un mecate. Y empezamos todos a subir una montaña. Y cuando vamos en el camino, el que está en el medio se peló la piedra y se vino abajo. La pregunta es, ¿los demás quedan tranquilos? ¿Qué pasa? Si los demás no están bien agarrados, se empiezan a ir todos y por más que yo me agarre, el peso de los demás me arrastra. Ahora ese no cae, si nosotros estamos bien agarrados, entonces él queda en el aire y nosotros lo volvemos a colocar en el camino. Esa es la misma forma como tenemos que concebir lo que es la Keilah. Todos estamos amarrados a un mecate y todos estamos subiendo una montaña. Aquí el que se pela la piedra nos afecta a todos. El asunto es que si tú te pelas la piedra, lo que va a hacer que te mantenga y que yo me mantenga es que yo esté bien agarrado. Por eso es que la palabra dice, soportemos al débil en la fe. ¿Por qué? Porque el hecho que se caiga, si tú lo cortas, para abajo también vienes tú. Lo que nosotros tenemos que hacer es mostrar precisamente esa presencia, y esa presencia va a hacer que el Eterno se glorifique en nuestras vidas. Y la forma de que el Señor se va a glorificar es cuando yo no soy egoísta. Es cuando yo pienso en los demás. Y con esto debemos tener claro algo. No somos perfectos. Porque a veces lo que hace o lo que crea separaciones, divisiones, y por eso es que David luchó precisamente para que Israel pensara como un solo pueblo. Porque Saúl, a pesar que era rey, ¿cómo pensaban ellos? Como tribus, cada quien viviendo su vida. Esta tribu viviendo como esta tribu, y aquella tribu como aquella tribu, y cada quien tenía una vida aislada. ¿Qué hizo David? No, pensemos como uno, somos como uno, y los unificó. ¿Y qué es lo que viene a hacer el Mesías? A unificar. No dice que viene a restaurar todas las cosas, a unificar otra vez a su pueblo con la resurrección de los muertos. Entonces, si el propósito del Mesías es unificarnos, ¿cómo nosotros podemos trabajar divididos? Si de alguna forma, cuando venga, igual nos vamos a tener que unificar. Ahora, pudiéramos trabajar en pro del reino, nosotros ahorita tratando de unificar las cosas. Unificando dentro del marco del respeto, entendiendo que es verdad que él puede fallar, que es verdad que él puede cometer un error, pero que ese error no sea lo que a mí me justifique para también hacer lo que yo quiero, sino que él comete un error y poder más bien orar para que él pueda enmendar su camino y entender que tiene que hacerlo mejor, y de esa forma el que está amarrado no sea un peso, sino que nos ayude a seguir subiendo. Porque en el momento en que siga así y se resbale, con él caigo yo. Porque somos un pueblo. Y un pueblo que tiene que caminar como uno. ¿Que es difícil? Claro que sí. ¿Quién dijo que esto era fácil? ¿Quién? ¿No dice la misma palabra que tenemos que pasar por muchas tribulaciones? Pero yo no puedo justificar mis acciones agarrándome que porque el hermano me dijo hace un año tal cosa, o porque fulano me ofendió, o porque fulano me agredió hace 6 meses, mantener una actitud de indiferencia hacia el otro. Si esa persona hace un año falló, yo tengo que entender que falló como yo también puedo fallar. Y simplemente asumir en que tengo que aprender a pasar la página y seguir caminando, porque eso no va a hacer que deje de ser mi hermano. En mi familia yo tengo hermanos y tengo hermanas, y cometen errores, y por eso yo no agarro y le saco la sangre y le digo, cámbiense el apellido porque ustedes ya no son parte de la familia. Ellos van a seguir siendo mis hermanos. Eso está en el ADN. De igual forma, yo tengo que precisamente entender que si yo quiero hacer que la presencia del Señor descienda, yo tengo que aprender que no soy yo,
Yo tengo que aprender a morir, y morir es precisamente echar a un lado todas esas cosas que dice la Escritura, que son obras de la carne. ¿Cómo poder caminar como espirituales si dentro de nosotros todavía hay rencores? Hay envidias, hay intrigas, hay celos, hay contiendas. Eso no ayuda, eso no nos hace crecer. Porque ¿en qué condición entonces me va a encontrar el Mesías? Entonces yo no estoy aquí para ver los defectos de otro. Yo estoy aquí es para hacer que la gente pueda ver la presencia del Señor en medio de mis errores, en medio de mis imperfecciones, que la gente vea al Señor, no a mí. Porque es que no tiene sentido ver al hombre. Al hombre no hay que verlo. Lo que sí podemos ver es al Señor a través del hombre. ¿Por qué el Señor dejó en la Escritura todos los errores de los patriarcas? ¿Por qué no quitaron eso? Usted ve la historia y los líderes y los grandes hombres de la historia, usted ve la historia y solamente van a ver las proezas, los grandes logros, los triunfos. Solamente vamos a verlas de este mismo país. ¿Dónde encontramos un libro donde aparezcan todos los errores y todos los desastres que hizo Bolívar? No, los pensamientos, las luchas, todo lo que hizo bien, pero ¿dónde está todo lo malo? ¿No se equivocó? El mundo nos plantea líderes y hombres y mujeres que como que son perfectos. Nosotros no, porque la palabra no nos los muestra así. La palabra nos muestra que desde Adán en adelante, dicho por el propio Mesías que no hay nadie bueno, colocan allí gente que cometieron errores, porque el mundo admira la perfección. El Eterno no, el Eterno coloca allí para que nosotros admiremos más bien a los hombres que buscan perfeccionarse, no la perfección. Lo que tenemos que admirar es al hombre que a pesar de sus errores cae, se levanta y sigue. Que a pesar de que cometió una falta, cayó, se levantó y siguió. Eso es lo que nos muestra la Torá, para que nos demos cuenta que en este camino, claro que nos vamos a caer. Pero imagínense que yo voy adelante caminando y tú te caes y yo te desecho, y tú te caes y te voy desechando, y así voy. Va a llegar un momento cuando mire para atrás no hay nadie. En el momento que yo me caiga, ¿quién me levanta? La presencia del Señor no desciende, no es porque el Señor no quiera, es que nosotros no lo hacemos. La presencia del Eterno no se manifiesta, no porque Él no quiera manifestarse, sino que con nuestro estilo de vida impedimos que la presencia se vea. El hombre fue el que hizo que la presencia del Eterno se exiliara, pero el hombre también puede hacer que esa presencia vuelva. En nosotros está que esa gloria pueda verse otra vez, pero para que esa gloria pueda verse otra vez, tenemos que aprender a morir. Entender que como seres humanos, que cometemos errores, que somos imperfectos, vamos a fallar, pero que más allá de la imperfección, entendemos que estamos en un proceso. Con eso no vamos a justificar nuestras acciones. Simplemente estar en entendido que en el momento que falle, bueno, seguir adelante. ¿Qué dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 5? Ahora, ¿qué dice? Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Adonai los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Entonces, por la palabra todo vino a la existencia. Por la palabra todo vino a la existencia. Entonces, por la palabra, nosotros también podemos cambiar las condiciones y traer cosas a la existencia. Porque a través de la palabra nosotros podemos crear condiciones, podemos crear un entorno que sea favorable para que la presencia del Señor se manifieste. Y de esa forma poder palpar la gloria. Si yo lo que quiero es buscar que la gloria del Señor se manifieste, yo tengo que aprender a olvidar de mis propios intereses. No es pensar en cómo hacemos para que crezca una congregación y venga mucha gente. Lo que tenemos que pensar es cómo hacemos con los que están para que la gloria se manifieste. Y los demás vendrán como consecuencia, porque el Señor dice que el Señor es el que añade. Ahora, ¿cómo el Señor puede añadir en medio de su pueblo cuando su pueblo está dividido? Con nuestros labios bendecimos al Señor y Padre,
pero con la misma maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Adonai. Yo no puedo bendecir al Señor y con los mismos labios maldecir no solamente al que está hecho imagen del Señor, sino a mi hermano. Yo con mis labios no puedo ir pararme a glorificar al Señor y después a lo que termina, entonces a mirar de una forma a mi hermano o decir algo de mi hermano y de esta manera maldecirlo. Porque de una misma boca proceden bendición y maldición. ¿Y qué dice Jacobo? Hermanos míos, esto no debe ser así. No debe ser así. El Señor nos ha dado la capacidad de poder trascender por encima de las cosas que nos quieren frenar. El Señor nos ha dado la capacidad de poder ir más allá de cualquier cosa. Lo único que nosotros somos los que nos colocamos las barreras y los techos. A veces pensamos, o a veces mejor dicho, no pensamos por qué no avanzamos. ¿Por qué estamos estancados? ¿Por qué no terminamos de crecer? ¿Por qué las puertas no se terminan de abrir? ¿Por qué nos esforzamos tanto por algo y pareciera que luchamos y como que nunca va a cambiar la situación? Y tiene que llegar un momento en que eso tiene que cansarnos. Y hacernos una introspección, una evaluación bien detallada, un examen bien minucioso de cómo estamos caminando. Y poder rectificar. Errar es de humanos. Y la humildad es aprender a reconocer los errores y entender que también hay otro que los comete. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Si algo nos libera es la verdad. Y nosotros tenemos que ser liberados de tantas cosas. Dice la palabra, el mismo Mesías, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, discípulo no es decirlo. El discípulo es aquel que permanece en la palabra que el Mesías ha impartido. Si el Mesías nos ha dado una palabra, lo que tenemos que hacer es precisamente caminar en ella. ¿Y qué palabra nos ha dado el Mesías? Perdonar, no guardar rencor, amar, pasar, echar a un lado las deudas. Y esas son las palabras del Mesías. Amar al prójimo como nosotros mismos. Es un principio claro en la Torá. Si esa es la palabra que nos ha dado y permanecemos en ello, entonces estamos demostrando que somos discípulos. Porque muchas veces actuamos y actuamos fuera de la palabra. ¿Y qué dice la Escritura? Esa pasión, esa acción, no proviene de lo alto, sino que proviene ¿de dónde? De lo más profundo de nosotros. De todo aquello que es contrario. Juan capítulo 14, versículos 23 y 24. Si decimos que amamos al Señor, debemos guardar la palabra. Y cuando guardamos la palabra, mire, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Si el deber ser es precisamente que la presencia del Señor se manifieste, ahí estamos viendo cómo se puede manifestar. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Ahí estamos viendo cómo la presencia se puede manifestar. Ahí estamos viendo cómo hacer para que la gloria del Señor se manifieste. Ahora, ¿cuál es la condición? ¿De qué manera podemos crear un ambiente para que el Señor venga y haga morada en medio nuestro? Bueno, que tenemos que guardar su palabra. Y ahí es donde tenemos que esforzarnos. El esfuerzo es en que por muy dura que sea la palabra, tenemos que asumirla. Porque la vida del creyente es una vida de retos. La vida del creyente es un asunto de asumir cosas que muchas veces son duras, son difíciles, pero tenemos que hacerlo. Porque en este camino, si algo tenemos claro, es que las cosas no se solucionan evadiéndolas.
Las cosas se solucionan confrontándolas, dándole la cara al asunto. Por eso es que la palabra dice, cuando alguien tenga algo contra ti o tú tengas algo contra tu hermano, ve. No estamos reflejando que somos hijos. Un hijo no actúa en base a sus propios intereses. Un hijo actúa en base a los intereses del Señor. Decir, ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí. Oye, estamos hablando de alguien muy maduro. Porque si todos actuamos de la misma manera, la pregunta es, ¿por qué no se manifiesta el Señor? ¿Por qué la presencia del Señor no está? ¿Por qué la Shekinah no se evidencia? ¿Por qué no somos visitados? Porque si lo que estamos, hemos sido purificados, como dice la palabra, que antes de ministrar, ¿qué hacían los levitas? ¿No se purificaban primero? Antes de ministrar, ¿qué hacía un levita? Purificarse, lavarse, presentarse en el altar, verse en el espejo y de esa forma ser apto para poder ministrar. Nosotros no podemos venir a ministrar así a la buena pro. No, porque ya yo me sé los cantos. No es saberse los cantos. Esa no es la mentalidad de un hijo del Eterno. Un israelita se sabe las bendiciones de memoria, pero ¿por qué utiliza un sidur? Si se la sabe de memoria. Porque no es sabérsela. Es que esa canción tú la vivas. Y mientras la vas leyendo, mientras la vas declarando, eso tiene que hacerse parte de ti. Lo fácil es cantarla. Lo difícil es vivir el canto. Y a lo que estamos llamados es a vivirlo. Que cuando estemos cantando, cuando estemos ministrando lo que estamos declarando, lo podemos hacer con gozo, porque yo estoy diciendo lo que yo vivo. Yo estoy cantando lo que es mi experiencia. Los salmos, ¿qué son? Los salmos son las vivencias de un hombre. Bendice, alma mía, Adonai, y no se olvide de todos los beneficios. Él es el que te sana tu dolencia, el que hace esto, el que hace esto. Eso no es alguien que se sentó bajo una mata a escribir. Eso fue una persona que experimentando la gloria del Señor y su vivencia le cantó, le declaró al Señor lo que él vivía. Y así está. Esos son los salmos. No es algo que alguien se le sentó ahí a ver qué hacía, a ver qué se le ocurría. No es venir a ensayar. Eso es fácil. Es que cuando usted venga, exponga lo que usted vivió en su casa. El levita ministraba después de pasar tiempo en la presencia del Señor en intimidad de rodillas y después se paraba a ministrar. No es hacerlo, es cómo lo estamos haciendo, cómo llegamos al lugar para hacerlo. ¿Cuánto tiempo pasé en esa intimidad? Yo recuerdo que había una canción, que hay todavía una canción que dice, en la mañana yo te buscaré, en la madrugada, que no sé qué. Oye, es un canto muy lindo, siempre y cuando tú lo vivas y puedas experimentar en la mañana, desde muy temprano, la presencia del Señor. Pero que cantemos algo que tan lindo que es en la mañana, buscar tu presencia, cuando es mentira que yo lo busco en la mañana y a lo mejor no lo busco en todo el día. Dentro del pueblo del Señor, los que estaban, no era porque se buscaban los mejores profesionales, lo que se buscaban eran los mejores hijos. No todos tenían el honor de ministrar, sino los levitas, pero los levitas eran formados como tal. El interés, la prioridad de un levita era el Señor. De Rubén, de Judá, de Benjamín, de cualquier tribu, tendrían el anhelo de querer estar ministrando, pero no podían. Moría solamente con el anhelo, el deseo, pero jamás tuvieron acceso. Pero el levita nacía como levita, pero se preparaba y le forjaba en el carácter de un levita. Y debía entender lo que representaba ser levita. Y para ser levita no estaban pidiendo los mejores, porque el asunto era que ellos nacían.
siendo levitas. Ellos nacían con un compromiso. Entonces, ¿qué es lo que era? Como yo nací con un compromiso, yo no lo decidí, lo que tengo que trabajar es en dar lo mejor en este compromiso. La equivocación muchas veces es que fulano sabe cantar o fulano sabe tocar, vamos a ponerlo de este lado. Y eso es un error. La persona formada, la persona procesada, la persona que está entendida de lo que es la administración, es al que se llame, y cuando se llame, que se forme en esa área. Pero es más fácil preparar a alguien y que aprenda a tocar un instrumento que forjar el carácter de un levita. Porque lo que tú aprendas te lo puedo impartir yo, porque también soy instrumentista y te lo enseño. Pero forjar carácter nace de ti. Nadie te lo imparte. Eres tú. Tú eres el que tienes que luchar por forjar ese carácter. Nadie te lo va a enseñar. Es tu lucha. Pero ser instrumentista cualquiera lo es. Ser cantante cualquiera lo es. Eso es lo más sencillo del mundo entero. Ser levita, eso es duro. Porque levita se hace. Se tiene que hacer, se tiene que forjar. Y por supuesto, por ser levita, tiene mayor demanda. El de Rubén está la expectativa que la gloria se manifieste. El levita tiene que bajar la gloria. No es lo mismo lo que yo le pueda exigir a alguien que es de la tribu de Benjamín a lo que yo le pueda pedir a alguien de la tribu de Leví. El de la tribu de Benjamín lo que está es cruzado de brazos esperando a ver cómo se manifiesta el Señor. El de la tribu de Leví tiene que bregar para que la gloria se manifiesta, porque hay 11 tribus esperando a ver eso. Y eso va a bajar por la actitud del levita. Pero también pasa otra cosa. Israel es el que ministra al mundo. El mundo está cruzado de brazos a ver cuándo el Señor se va a manifestar. Israel tiene el rol de hacer que la presencia se manifieste para que vean al Señor. Y se cumpla entonces lo que dice la palabra. La ley saldrá de Israel. A nosotros nos toca crear las condiciones para que eso se dé, para que esa presencia se manifieste. Y si es la voluntad del Eterno, se dará. Si no es la voluntad del Eterno, por lo menos ese día glorificamos al Eterno y estuvimos con la expectativa de crear un ambiente propicio para eso. Que podamos hacer que el reino de los cielos esté en medio nuestro. Eso sí. ¿Y ustedes saben por qué? Porque preparamos esas condiciones. Breshit bara Hashem hashamayim be'et haaret. Al principio creó Adonai los cielos y la tierra. Pero hay dos expresiones, o hay un artículo aquí que es la palabra et. Aleph Ta, no se puede traducir a otro idioma porque es un artículo que se usa para darle valor a la próxima palabra y así elevarla. O sea, cada vez que nosotros vemos la palabra et, después de et, lo que aparezca en hebreo, lo que está tratando de hacerse es realzar esa expresión. O sea, si aquí vemos et hashamay, no es cualquier cielos, es los cielos. O sea, lo más importante, es lo más asombroso, son los cielos. Porque et lo que hace es que esto resalte, se eleve. Et lo que hace es destacar, darle mayor valor a lo que viene después. Entonces, si el Señor a través de su palabra puede crear ciertas cosas, nosotros debemos estar entendidos que cuando leemos o cuando decimos algo en hebreo, estar claro con lo que estamos diciendo. Porque pudiéramos estar diciendo algo en hebreo o cantando algo en hebreo sin saber lo que representa esto. Dice la Escritura, ¿cómo podemos hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice la Escritura.
El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Qué es lo que debemos revisar? ¿Qué es lo que debemos revisar? Lo que tenemos que revisar son los frutos. ¿Cuáles son los frutos que yo estoy dando? Y los frutos se evidencian a través de mis actitudes. Mis actitudes reflejan quién soy. Si mi fruto es bueno, quiere decir que del buen tesoro estoy sacando. Si mi fruto es malo, quiere decir que del mal tesoro estoy sacando. Si estoy sacando mal tesoro, pero dentro de mí tengo el concepto que yo soy un hijo, entonces lo que tengo que revisar es qué es lo que hay en mi corazón. ¿Qué tesoro tengo yo? ¿Qué cosa hay dentro de mi corazón que está atesorada allí? Porque de allí es que está emanando una serie de cosas, y lo que está saliendo está dando un testimonio. ¿Qué es lo que la gente está leyendo con mi actitud? ¿Cómo la gente me está viendo a través de mis acciones? Porque mis acciones harán que la gente busque del Señor o que la gente rechace al Señor. Yo no puedo decirle a una persona que ame al Señor cuando yo no lo amo. Yo no le puedo decir a una persona cuán importante es la Torá cuando para mí, con mis actos, no es importante. Porque nosotros con nuestras acciones somos los que le damos valor como el artículo, a las cosas. Si para mí es importante la Torá, con mis acciones tengo que demostrarle a los demás cuán importante es la Torá para mí. Si para mí es importante el Eterno, a través de mis actos yo le voy a demostrar a los demás qué tan importante es el Eterno. Y así cada cosa que está dentro de la Escritura. Y eso es lo que le va a demostrar a ellos el valor que tiene algo para mí. Entonces la gente dirá, oye, no, es que para esa persona, mire, eso vale muchísimo, eso hace brinca, salta, hacerlo todo, por esto. Quiere decir que le estamos dando valor. Pero si nosotros no le damos valor, los demás tampoco lo van a valorar. Porque la gente va a ver las cosas dependiendo como yo se las presente. Vuelvo y repito, nuestras acciones son las que van a hacer que la presencia del Eterno se manifieste. Pero donde se muestra realmente el carácter de nosotros no es aquí, es afuera. Afuera es donde realmente se pone a prueba la identidad. O actuamos como la gente del mundo, o actuamos como creyentes que somos. Pero tiene que haber una diferencia, porque la palabra dice claramente que se conviertan ellos a nosotros y no yo a ellos. Entonces cuando uno muestra la verdad, se cumple lo que dice el Mesías. Ni entran ellos, ni dejan entrar. Que es lo triste. Pero así estamos, con las cosas al revés, como dice el profeta. A lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno. Ponen la luz por tiniebla, el tiniebla por luz, lo dulce por amargo, lo amargo por dulce. Sabios en su propia opinión. Entonces meditemos y evaluemos muy bien cómo se están haciendo y entender que en la palabra hay un poder creativo para crear condiciones. Pero esas condiciones se crean precisamente porque del corazón hay un gran tesoro. Primero, revisar hacia adentro. Primero, evaluarnos a nosotros mismos. Y ver qué hay dentro de nosotros que nos está causando daño. Qué hay dentro de nosotros que a nuestro juicio o en base a la palabra es un error nuestro y rectificar. Eso es tikkun, corregir. Y es importante corregir. Si algo dice la Escritura, que cuando venga el Mesías se va a despertar un espíritu precisamente para que corrijamos. Entonces, si el Señor nos está llamando a eso, ¿por qué ir en contra de lo que el Espíritu nos está mostrando y a donde nos está guiando? ¿Por qué ser rebeldes a la palabra?